Bueno, vamos a retomar antes solamente un mensajito para todos. Bueno, este fin de semana, el domingo, para los alumnos de Ameguino, los alumnos de Misiones, vamos a tener nuestro encuentro de alumnos en Ameguino, eh, presencial. Y para los alumnos de Buenos Aires y Entre Ríos, vamos a tenerlo el día, interesante. Ahora les digo, se me fue la fecha. 27 de noviembre, si no mal mi memoria me falla. Para Sí, es los alumnos, correcto. ok, gracias. 27 de noviembre, para los alumnos de Buenos Aires y Entre Ríos, tomen nota, vamos a hacer el encuentro de alumnos en Buenos Aires. Estaré ya mandando la invitación para que todos sepamos, ¿ok? Bueno, después del comercial, y bueno, también de seguirlos invitando a que se sumen al diplomado que tenemos, Dios mediante, para este mes. El primero es el 12 de octubre. Motiven a sus iglesias, inscríbanse ustedes mismos, hermanos, hermanas. Saben también que si no pueden verlo en ese día por sus actividades y demás, la clase es grabada, pero no la enviamos a menos de que se inscriban. Sé que a veces hay hermanos que la obtienen de manera ilegal, de contrabando, que sin inscribirse ven la clase. Está bien, ningún problema, nos alegra un montón. Entre más gente la ves mucho mejor, pero digo, para seguir el orden, ¿no? Estaría bueno que se puedan inscribir, saben que es sin costo y por favor, para inscribirse es al correo, tienen que escribir sí o sí al correo, no al teléfono. El teléfono solamente es para informes, pero para inscribirse es en el correo, ¿ok? La verdad que esperemos en Dios que como todo, pues sea alguna herramienta más y algo lindo para la iglesia. Bueno, eh, voy a compartir entonces este documento que había subido a la plataforma para pedirles que lo pudieran leer, que lo reflexionen, saquen las mejores enseñanzas que puedan extraer de estas reflexiones que hace esta escritora. Eh, pero vamos a retomar algunas ideas que me parecen fundamentales. La clase anterior hablamos acerca de los desafíos que tiene la fe cristiana, ¿no? Como tal, en cuanto a la defensa de lo que creemos. La verdad es otro valor, ¿no? Es otro valor y por eso me llamó la atención este escrito, porque hace interesantes precisiones respecto de lo que es la verdad. Y bueno, inicia diciendo, ¿qué ha pasado con la verdad? Esta es una pregunta muy posmoderna, hermanos. Es una pregunta muy posmoderna. Fíjense ustedes que en las grandes etapas de la historia de la humanidad, esta pregunta no se hacía. Principalmente en la época de la Edad Media. Durante muchos siglos no se cuestionó la verdad, ¿no? Principalmente la verdad religiosa. Este, pero cuando llegó el Renacimiento, la verdad empezó a ponerse en duda, ¿no? Y no fue sino después pasado el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, la Revolución Industrial, la llegada después del Renacimiento, de la modernidad y ahora la posmodernidad. Esta pregunta ha tenido un gran revuelo, ¿no? Principalmente en las conciencias y en las directrices que el ser humano toma para llevar su vida. Esta pregunta, dice la escritora, bien pertinente que todo cristiano debe hacerse en pleno siglo XXI. Y hay dos frases interesantes que son muy comunes a escuchar. Cada persona define lo que es verdad. Y esto es muy común, hermanos. Incluso pasa con nosotros mismos en el cristianismo, ¿no? Cada uno de nosotros define su verdad y la plantea en términos absolutos. Entonces, alguien que es muy literalista en el texto bíblico, ¿no? Dice, no, la Biblia se lee así y se interpreta así y significa esto. Entonces, alguien que piense diferente a una persona que toma de manera literal la Biblia, pues es alguien que no está en la verdad, ¿no? Que no está en la verdad.
si otra denominación, hablando en términos corporativos, ¿no? Eso hablando en términos personales, cada uno tiene su propia verdad y la defiende a capa y espada. Pero en términos corporativos pasa, ¿no? Si tal denominación no cree como nosotros, Iglesia de Dios, cree, no está en la verdad. Porque nuestra verdad es esta, cómo nosotros la interpretamos. Esto es muy común, hermanos, decir cada persona define lo que es verdad, ¿no? De acuerdo a muchos factores. Y la otra frase dice, es intolerante decir que el cristianismo es la verdad absoluta. Esto ya tiene muchos tintes posmodernistas, en donde ante el gran abanico de posibilidades de conocimiento, de respuestas a las inquietudes del ser humano, pues muchas personas optan por decir, si vos me decís que el cristianismo es una verdad absoluta, no lo tolero, no lo soporto. Me causa escozor encontrarme con un cristiano fanático. Bueno, esta también es una postura muy común, hermanos, muy común. Depende de las sociedades donde nos movamos. A veces, si ustedes se mueven en ámbitos más rurales, hermanos, esto no lo van a encontrar muy seguido, ¿no? Aun cuando el efecto globalizador sí se hace presente, porque bueno, ya todo el mundo tiene internet en su casa. Pero para los que viven en las grandes urbes o los que hemos vivido en las grandes urbes, donde hemos tenido contacto con círculos académicos, científicos, políticos, sociales, etcétera, se encuentran este tipo de actitudes. Bien, la escritora dice, frases como estas ocasionan interminables discusiones en nuestras redes sociales todos los días. Hay un chat ahí, hermanos, que se llama Apologética, por cierto, ¿no? Un grupo que no sé por qué me llega esos grupos, que a veces plantean cierta postura, ¿no? Del administrador de ese grupo. Ay, hermano, se arma cada discusión, que Dios mío. A veces uno entra de chusma, nomás lo he de confesar como para ver qué, pero a veces uno saca una catequesis de eso y uno se da cuenta, ¿no? De todo el fenómeno que representa el hecho de que cada quien quiere defender su propia verdad, ¿no? Como cree que debe ser. Sin embargo, para quienes plantean esto, ¿no? Dice la escritora, la mera proposición de que no existe verdades absolutas genera ya una contradicción léxica importante en sí misma. ¿Por qué? Porque debido a que si la verdad es relativa, si no hay verdades absolutas, entonces eso que dice que la verdad absoluta no existe, pues se convierte en algo relativo y por lo tanto se invalida a sí mismo. Pues no tiene razón de ser tampoco, ¿no? Esa frase. En palabras de un artículo publicado por el Instituto de Ciencia Política de Colombia, dice, se abre cita, es una afirmación que se refuta a sí misma. O sea, nadie puede asegurar, hermanos, en estos tiempos que no hay verdades absolutas. Y nosotros levantamos la mano diciendo que sí la hay y es la verdad cristiana, ¿no? No es de extrañar que en un mundo posverdad, ¿no? En esta ansia, en esta necesidad que tiene el mundo de instalarse en la confianza de que lo que cree es la verdad, intenta afirmar que existe la verdad absoluta, resulta en un malentendido de la fe cristiana, ¿no? O sea, perdón, leí mal, dice intentar afirmar que existe la verdad absoluta resulta en un malentendido de la fe cristiana y que se considera, para todos aquellos que abogamos para decir que lo que contiene la fe cristiana es absoluto, se considera erróneamente como un movimiento extremista que violenta la libertad. Fíjense ustedes, hermanos, que en qué país fue. A ver, ayúdenme un poquitito, se me fue el país, donde un diputado, ¿no? Donde un diputado transexual, ¿no? Transexual, no sé si fue en México, no sé si fue en México, un diputado transexual se levantó en tribuna para presentar un punto de acuerdo donde decía
que debía erradicarse esas ideas enfermizas de los cristianos que condenan y que tachan como pecado ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para ellos es violentar la libertad que ellos tienen, ¿no? De hacer y decir lo que sea. Hay varias leyes que se están formulando alrededor del mundo, hermanos, donde en algún momento los pastores, los predicadores y predicadoras ya no van a poder decir que ser homosexual, la práctica homosexual es pecado, ¿no? O la práctica del transexualismo o del no binario o de qué sé yo, será un delito. Es así, ¿no? Entonces, hoy mucha gente plantea sus verdades desde la óptica de querer encontrar en el efecto globalizador la felicidad plena. Pero como lo decía Fiori, no saben que esa globalización tiene sus propias contradicciones. El pragmatismo, sigo leyendo, segundo párrafo, se hace más evidente en la práctica diaria. Se dan cuenta que la sociedad, el pragmatismo, hermanos, es una forma que el ser humano tiene más, más llevada a la práctica, ¿no? Sin tanta reflexión. Hay más que hacer, menos que pensar. Eso es el pragmatismo. Bueno, esta práctica pragmática, perdón, se hace cada vez más evidente, ya no solo como herramienta para conseguir beneficios en el área de marketing y la publicidad, o sea, todo es rápido, todo se adquiere en un abrir y cerrar de ojos, haga su pedido y a la vuelta de la esquina, a la vuelta del día, le llega su pedido. Bueno, este pragmatismo también está en las relaciones y en la manera como percibimos y valoramos lo que debe ser realmente aceptado. Hoy el pragmatismo, hermanos, de suyo propio rechaza las reflexiones profundas de las verdades cristianas. En pocas palabras, mucha gente dice, qué flojera, ¿no? Qué flojera tener que leer la Biblia, qué aburrimiento, qué sinsentido, qué pérdida de tiempo. Aquí hay que hacer, ¿no? Aquí hay que llevar a cabo. Fíjense cómo el pragmatismo, hermanos, influye en la manera en cómo nos relacionamos y cómo valoramos lo que debe ser socialmente aceptado, lo que es más pragmático, ¿no? Sin tantas vueltas. Bueno, le apostamos a eso, reduciendo así la verdad a un valor privado. Cada uno establece su propio valor, lo que se le conoce en la posmodernidad como el privatismo religioso. El privatismo religioso. Todo se circunscribe a tu yo, a tu entorno, solo a tu ámbito privado. Bueno, reduciendo así la verdad a un valor privado que debe limitarse a intervenir en la individualidad de cada persona. Hoy este es un gran problema, hermanos. El hedonismo narcisista, el individualismo, es un factor que pelea contra la fe cristiana. Pelea y pelea muy fuerte, ¿eh? Pelea muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pragmático, ¿no? Dice que prefiere evitar incomodar a otros con esos conceptos pasados de moda. ¿Para qué? ¿Para qué querés que esa persona viva conforme a normas que se dieron hace 2000, 5000, 8000, 10000 años? Eso es irracional. Es irracional aceptar los 10 mandamientos que fueron dados hace un montón de tiempo para otra sociedad, para otro tiempo, ¿no? Y entonces son conceptos muy pasados de moda. Hoy lo de moda es lo mejor. Por eso es que incluso hay muchos movimientos evangélicos cristianos, hermanos, están cediendo a los valores religiosos de las verdades bíblicas. Y entonces, en aras de captar mucho más gente para sus movimientos, sacrifican la verdad de Dios, sacrifican la verdad bíblica por el pragmatismo.
Sí, sigo leyendo. Siguiente párrafo. Sin objetividad y sin absolutismos, nos encontramos en la era de lo absurdo, ¿no? Y la fe cristiana, que déjenme decirles, hermanos, para muchas personas entra en el ámbito de lo absurdo, donde la experiencia personal, ¿no?, supera la realidad objetiva y la lógica. La fe pensante, la fe razonada. Hoy cada uno quiere hacer y quiere vivir su religiosidad conforme lo demanda. Ya lo decía Marilyn Monroe, ¿no? Cada uno tiene su propio Dios. Cada uno tiene su propio Dios. Esos son los efectos que tenemos de la posmodernidad y que la fe cristiana, hermanos, tiene que dar respuesta. Con el yo, dice, con el yo instalado como único juez absoluto de todas las cuestiones que atañen al ser humano, discernir lo erróneo de lo verdadero se ha vuelto una verdadera batalla campal. Si cada uno es el juez, hermanos, de las cosas que deben ser llevadas a cabo, pues se arman los debates impresionantes, ¿no? En nuestra misma iglesia ha sucedido. Yo he visto muchos debates en internet de algunos hermanos de la iglesia que plantean alguna postura, ¿no? No quiero hacer el ejercicio, no me gustaría, pero si yo pusiera una postura, ¿no?, en mi chat ahora, en el Facebook, y yo dijera, hermanos, que que la mujer ya no use el velo en las congregaciones, porque en la iglesia en Argentina la mujer no usa el velo, no usa la mantilla, ¿no? Les puedo asegurar que más de una persona me diría de nuestra propia denominación que estoy faltando a la verdad, que estoy corrompiendo el texto sagrado, y me citarían Corintios y me citarían no sé cuántos textos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora discernir, hermanos, entre lo erróneo y lo verdadero ya se vuelve tan complicado, ¿no? Tan complicado que aún en nuestra misma casa, diríamos, en nuestra misma familia, pues encontramos este tipo de actitudes. La autora, hermanos, plantea una película muy interesante que yo no la he visto, pero tengo mucha ganas, me entró curiosidad, que se llama Zoolander 2, ¿no? Pero algo muy interesante que ella plantea, que dice que, bueno, terminó de dejar de ver la película porque había valores que provocaban, que promovían algo que chocaba con su fe, ¿no? Y una vez que leo lo que ella plantea, pues choca con la fe cristiana, ¿no? Dice, sin embargo, pude ver lo suficiente hasta llegar a un cuadro casi tragicómico. Qué interesante, hermanos. Miren, ustedes no me van a creer, pero vivimos en una sociedad tragicómica. Es decir, hermanos, que a veces te da risa lo que está sucediendo en el mundo y lo que la gente piensa y lo que la gente cree. Hoy te da risa que la gente te dice, che, vos tenés que dejar que si el gurí, tu hijo, se cree que es niña, déjalo, porque él sabe lo que él cree, lo que es. O sea, uno dice, no, a ver, ¿es en serio lo que vos me estás diciendo? Si esa persona se cree que es un caballo, pues es un caballo y punto. Deja que sea un caballo. Uno dice, Dios mío, es una tragedia, pero finalmente a veces te da una risa, ¿no? Como decir, ¿cómo pretendes que un colectivo de personas tenga que establecer su forma de vida, su estilo de vida hacia la generalidad? No puede ser. Bueno, eso estamos viviendo. Entonces, siguiendo el argumento de la película, dice, sin embargo, pude ver lo suficiente para llegar a este cuadro casi tragicómico en donde aparece un extraño personaje que se denomina a sí mismo como Everything. Everything, hermanos, en inglés significa todo, todo. Este personaje andrógino, es decir, hermanos, que no tiene sexo, porque no sabemos si hombre, mujer o nada, ¿no? Que esta es una de las grandes variantes que se tienen de todas estas formas de ser humano.
no hablo de sexualidad como tal, ¿no? No hablo de que si es homosexual, lesbiana. Hablo de las formas que la gente ha querido establecer para ser humano, ¿no? Para identificarse o sentirse como un ser humano. Bien, dice que ese personaje usaba una larga peluca, no tenía cejas, su piel era pálida, ¿no? Con una intensa mirada responde así ante la pertinente pregunta que le hace uno de los personajes respecto a su identidad de género, es decir, ¿qué sos? ¿No? Y entonces, a todo o everything no lo definen conceptos binarios, es decir, él no es hombre, no es mujer, ¿no? No es hombre, no es mujer. Perdón, hermanos, me llegó algo aquí que estoy viendo me mandaron unos mensajitos. Bueno, perdón. Dice, a todo no lo definen conceptos binarios, no es decir, bueno, yo soy hombre, soy mujer, sino todo lo es todo para todos. Y esto es lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Estamos en una sociedad donde deja que cada quien sea lo que quiera ser. A todos los personajes reaccionan con un desconcertante silencio. Luego otro personaje agrega, y es realmente tragicómico leer la frase, ¿no? Por cierto, todo ese personaje que se dominaba como todo y como nada, acaba de casarse con él misma, con él misma, ¿no? Y entonces hay una expresión, dice, el monomatrimonio al fin es legal en Italia. Me puedo casar conmigo mismo, ¿no? Conmigo mismo. O me puedo casar con mi perro, o con mi perra, ¿no? O con mi, qué sé yo, hermanos, hay tantas cosas que hoy estamos viendo y que a veces nos da risa, pero no crean, hermanos, se está volviendo como una moda, ¿no? La escena es en realidad tragicómica, pero no deja de ser inquietante que esta película estrenada en el 2016, no hace mucho, es el fiel reflejo de la era postmoderna que vivimos. Lo cierto es que nos guste o no, la verdad, la posmodernidad llegó tal vez para quedarse por mucho tiempo. Y creo que, como decía por ahí alguien, peores cosas vendrán. Seamos o no conscientes, es evidente que la cultura popular actual se propone día a día ahogar en el mar del relativismo los pilares fundamentales del cristianismo. Que esto es básicamente a lo que parece ser que nuestros padres y nuestros abuelos nos querían proteger, ¿no? No te vayas al mundo, no te juntes con los del mundo, porque vas a ser como los del mundo. Entonces, hoy nos enfrentamos en una batalla, hermanos, en donde todas esas posturas políticas, sociales, económicas, ¿no? Hay caricaturas que tienen, ustedes han visto, ¿no? La famosa película de Tom Lyer, o cómo era, no, ni sé pronunciarlo, que fue vetada, ¿no? En muchos países porque había una escena de dos mujeres besándose, una escena de lesbianismo, una caricatura de niños. Bueno, muchos conceptos, muchas de esas formas llegaron para quedarse. Seamos o no conscientes, sigue diciendo la escritora, es evidente que la cultura popular se propone, como ya leí, ¿no es cierto?, ahogar todo esto los pilares del cristianismo. Pero es precisamente en este contexto desalentador para muchos, ¿no? O al menos, no, quizás no, yo no diría desalentador, pero sí preocupante, ¿no? Creo que uno no puede no dejar de preocuparse ante eso, aunque la preocupación no nos debe paralizar, ¿no? Eh, Desalentador donde aparece el Evangelio como un firme centinela. La verdad cristiana, hermano, se tiene que levantar con fuerza, con autoridad, como lo ha hecho en todos los siglos de su existencia, ¿no? Ha funcionado la fe cristiana en todas las etapas de la historia porque siempre ha habido un grupo de hombres y mujeres dispuestos a defender la fe cristiana. El cristianismo, dice, se alza como una verdad comprobable y objetiva. No somos un fanatismo religioso. No lo somos, hermano. La Biblia no es un fanatismo, no como lo decía Bernard Russell, un amasijo de historias vergonzosas de personajes proxenetas. No lo somos, no, lo absoluto.
El cristianismo se alza como una verdad comprobable y objetiva, como un absoluto que sienta las bases de lo verdadero. Y siempre, hermanos, la fe cristiana va a exponer lo erróneo y va a ratificar como la única forma de ver la vida, una cosmovisión, que permite al hombre vivir de manera coherente con la realidad y en el mundo que le rodea. Es la fe cristiana, ¿no? La única que puede seguir siendo esa vara que defina entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Uno de los conceptos claves para situarnos correctamente en esta batalla cultural es de la cosmovisión, que es lo que decíamos al principio. Cada uno define su propia verdad, que puede ser entendida como las ideas preconcebidas y las creencias sobre las que todo ser humano interpreta y entiende el mundo que lo rodea. Cada uno, hermanos, es formado y es prejuiciado. Todos los que están aquí, hermanos, cada uno tiene su propio prejuicio, ¿no? Incluso de lo que yo puedo decir como profesor, de lo que pueden leer en un libro, tiene su propio prejuicio. Y ese prejuicio está formado por los aspectos que los han rodeado a ustedes, ¿no? Por lo que han leído, por lo que han escuchado, por lo que han visto, etcétera. Dichas creencias son ideas que construimos en nuestra mente como verdaderas, ya sea por transmisión familiar o crianza, o por la constante exposición a la cultura, que van conformando nuestro sistema de valores y va moldeando la concepción que tenemos del mundo. Ya que todos tenemos una manera particular de entender el mundo, todos tenemos una cosmovisión que rige nuestras elecciones diarias y que, en última instancia, es una filosofía personal de la realidad. Por lo tanto, el mundo no es una cosmovisión. El mundo está lleno de cosmovisiones. Ya he dado ejemplos de cómo nosotros mismos podremos ver un solo texto de diferentes maneras de entender. Entonces, la pregunta es clave, hermanos, y me parece interesante que la reflexionemos. ¿Por qué debería a los cristianos importarle la cultura popular? En palabras de lo que planteamos en clase, ¿por qué deberían los cristianos ir al mundo? No ser parte del mundo, es ir al mundo. Y la respuesta es porque necesitamos echar mano de todo lo que esté a nuestro alcance para comunicar el mensaje más importante de todos, el evangelio. Muchos hermanos, grupos religiosos, principalmente los que ¿cómo eran? ¿Cómo se llaman? Los que visten de overol, muy polacos ellos, eh, ¿cómo es esta colectividad, esta colonia que dicen un queso muy sabroso? Los Los Amish, Amish. los Amish, Medianitas, los menonitas, algo menonitas, así. los Menonitas, menonitas, por ahí va. sí, los menonitas, los Amish, ¿no? Y otros grupos, ¿no? Que dicen, no, vamos a juntarnos, no salgamos al mundo, y ellos siguen conservando tradiciones milenarias, bueno, no milenarias, muy antiguas, ¿no? En su forma de vestir y de actuar. El cristiano tiene que vivir en el mundo, hermanos. Ya hice la diferenciación, pero tenemos que vivir en el mundo, porque es la manera como podemos predicar el evangelio. ¿A quién vamos a predicar? No podemos hacerlo desde quedarnos en casa y encerrarnos en nuestros templos. Y la cultura popular provee todos esos medios. El mundo, hermanos, nos lo ofrece. Dijimos, el evangelio no se googlea, pero hoy necesitamos googlear para conocer cómo está el mundo. Hoy necesitamos mirar lo que sucede a nuestro alrededor para estar preparados, ¿no? Sin embargo, la cultura popular se ha satanizado tanto desde nuestros púlpitos evangélicos que el creyente no sabe qué postura tomar frente a este fenómeno que, a menos que logremos sortear como una granola, nos puede ahogar en instantes en el mar de la irrelevancia. O sea, condenamos tanto al mundo y decimos, no se vayan al mundo, que cuando tenemos que predicar el mundo queremos hacerlo desde nuestros templos. Pues ¿quién nos escucha ahí si todos los que vamos al templo meridianamente somos salvos, meridianamente conocemos al Señor, ¿no? Tenemos que ir afuera, tenemos que ser parte del mundo, no ser del mundo, pero vivir en esta globalización no nos permite, más o menos que seamos Amish o seamos menonitas, ¿no?
somos parte de este fenómeno globalizador. Ahora bien, sigue diciendo la escritora, cuando menciona el concepto de relevancia, no estoy sugiriendo que el evangelio necesita algún agregado para ser relevante, claro que no, eso ya lo sabemos, ¿no? Sino más bien, es decir, si nosotros no tenemos contacto con el mundo, pues ¿para qué predico el evangelio? Finalmente, que cada uno se salve como quiera. Pues definiendo la idea de que este mensaje es completo, eficaz y transformador en sí mismo. Nada hay que quitar. El evangelio no necesita ser redefinido, necesita ser difundido y yo agregaría vivido, experimentado, ¿no? Yo agregaría. Es ahí donde la cultura popular juega un rol importante, pues sabemos que todo mensaje que desee impactar en su receptor, en la sociedad, debe ser comunicado en un formato que sea reconocible y valorable para la audiencia en el contexto en el que se habla. Si vamos a hablar al mundo, tenemos que saber el lenguaje del mundo, ¿no? Tenemos que saber sus postulados, tenemos que saber sus teorías. Y por eso es esta clase. Vamos a conocer muchas de las cosas que el mundo cree, que el mundo dice, ¿no? Entonces tenemos que hablar en su idioma para que entonces nos entiendan el mensaje. Vamos a ver en la próxima clase una reflexión muy profunda, ¿no? Que dice que hay que oír con ambos oídos, ¿no? Oír con ambos oídos. Muy interesante. Para lograrlo es necesario estar dispuestos al diálogo. Nosotros no nos podemos cerrar, ¿no? El evangelio tiene que dialogar porque es en el diálogo donde se hace la transformación. Jesús dialogó con la samaritana, Jesús dialogó con los pecadores, Jesús habló con las prostitutas, Jesús habló, ¿no? No se retrotrajo, sino se metió en las casas de ellos, se sentó en las mesas con ellos, habló con ellos, comió con ellos, bebió con ellos, ¿no? Entonces, en palabras de Mardones, según la escritora dice, queremos tanto dialogar con la posmodernidad con el ánimo de conocer y diagnosticar mejor nuestro tiempo. No nos cerremos a eso, ¿no? La única manera que podemos estar seguros en el mundo es lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Yo los envío al mundo, pero los envío en el poder del Espíritu Santo. Obvio que no se van a perder. Bien, este otro escritor, Tarnaud, entendiendo la dicotomía que se produce entre la cultura popular y el cristianismo, es decir, esa separación que a veces sucede, escribe, la cultura popular es algo que flota en el aire a nuestro alrededor y que tiene el poder de influir en nuestras convicciones, pero realmente no estamos seguros qué hacer con ella. Ustedes van a la universidad, sus hijos van a las universidades, sus nietos leen libros, sus nietos ven en internet, googlean, ¿no? Los jóvenes de la iglesia tienen contacto con gente atea, gnóstica, humanista, etcétera, etcétera. O sea, no nos podemos retrotraer de ello, ¿no? El problema, hermanos, es que no sabemos hasta dónde mucha gente ha sido influenciada por esto. Y como no estamos preparados, pues terminamos condenando a los jóvenes que se van. Ah, es que esos jóvenes retobados se fueron del evangelio y se fueron al mundo. Ah, cuidado con eso, porque es muy probable que nosotros los hayamos ofrecido al mundo porque no supimos cómo defender la fe ante una juventud que pregunta. Otra razón que nos debe movilizar a entender la cultura popular es la cruda verdad de que un cristiano desconectado de la realidad resulta poco influyente y útil para la sociedad. El cristiano tiene que estar inmerso, ¿no? Porque si no, no vamos a impactar. Y solo vamos a hacer un montón de religiosos y religiosas hablando de un evangelio que, si bien es cierto, es verdad, que siempre será verdad, pero no será relevante al mundo, porque nos encerraremos en nuestros fanatismos, en nuestros dogmas, ¿no? Y no viraremos la transformación que debe existir en la iglesia y en nuestros ministerios. Si seguimos aceptando la falsa idea de que la religión pertenece a un sector privado, ¿no? No te juntes con él, no te lleves con él, no porque puede ser como tal o cual persona, ¿no?
Si tu hijo tiene un amigo homosexual, muchos pondríamos el grito en el cielo, porque ya casi veríamos a nuestro hijo de manera homosexual, ¿no? Pero no somos tan así si nuestro hijo se junta con un mentiroso, por ejemplo. Bueno, todos mentimos. A veces esas relatividades de nuestras posturas cristianas, pues hacen, hermanos, que no haya un impacto real en nuestra sociedad. Entonces, si seguimos aceptando la falsedad de que la religión pertenece a un sector privado, a un valor personal que debe limitarse a ser vivido en la esfera de lo individual y no de lo colectivo, perdemos de vista el hecho de que, sobre todo, el cristianismo es una verdad total, objetiva y completa que explica la realidad del hombre y su relación con el mundo. Por eso yo les decía, la fe cristiana no es una fe irracional. Es menester que la apologética deje de ser centralizada en un grupo específico de la iglesia y comience a ser del interés colectivo de la comunidad cristiana. Lo anterior es esencial, pues quiere decir que cualquier otra cosmovisión que intente explicar el origen, propósito y destino final del hombre es falsa, ya que es irreconciliable con la realidad. Así que, la pregunta es, ¿cómo puede el cristianismo ser relevante para el mundo? ¿Cómo el cristianismo puede y debe, diría yo, ser relevante en la cultura que nos rodea? El cristianismo actual debe dejar de limitar el llamado a la preparación académica solo para aquellos que deben ejercer algún rol ministerial dentro de la iglesia. Por eso, gracias a Dios, este seminario está abierto para todos, hermanos. Porque a veces dicen, bueno, solo los que estudian en un seminario, los que van para pastores, son los que tienen que saber todo esto. No, todos tenemos que ser parte, ¿no? Por mucho tiempo nuestros debates académicos han girado en torno a discusiones que solo atañen a los creyentes, pero en la práctica no ejercen ninguna influencia en el caótico panorama mundial en que vive nuestra sociedad. Limitamos la apologética, ¿no?, o la defensa de la fe a cuestiones académicas, ¿no?, a cuestiones conceptuales, y nos olvidamos de aplicarla en nuestra vida diaria y nuestra relación con el mundo. La fe cristiana es praxis, es práctica. Si no, no es fe cristiana, hermanos. Debe ser praxis. Mientras reducimos la disciplina apologética a disputas que solo competen al cristiano, el mundo se hunde en cosmovisiones falsas que intentan redimir al mundo. ¿Cuántas veces como cristianos nos peleamos porque si la mujer debe usar el velo o no? ¿Qué? Y discutimos, hermanos, y perdemos el tiempo y muy complicado, ¿no? El cristianismo, hermanos, tiene que salir del armario. Fuerte declaración, ¿no es cierto? Pero tenemos que salir para hacer realidad. Frente a este escenario, el cristianismo tiene una gran oportunidad. ¿Por dónde empezamos? Bueno, liberando al cristianismo de su cautiverio cultural, como pregona esta autora, Nancy Pearcey, siendo influyentes desde el rol en la sociedad que cada creyente desempeña. Aunque valoramos y agradecemos a Dios por los ministros a tiempo completo y pastores, no es necesario que cada hombre y mujer que anhela servir a Dios se aísle en los sacrosantos salones de la iglesia en desconexión con su entorno. Tenemos que salir. Podemos impulsar el avance del reino de Dios desde las esferas locales de nuestra comunidad, desde nuestra colonia, nuestro barrio, nuestra cuadra, el entorno donde estamos. ¿Cómo, hermanos? Pues siendo médicos responsables, abogados íntegros, músicos apasionados, amas de casa apasionadas por Jesús, estudiantes de calidad, comerciantes fieles, qué sé yo, no sé qué otra profesión usted pueda tener, ¿no? Pero cualquiera que sea. Ahí es donde nosotros podemos hacer el cambio. Mientras se hace el uso del talento que Dios ha depositado en las manos de cada creyente. Todos los días somos bombardeados por diferentes ideas que van conformando nuestra manera de pensar en la tele, en la radio, en la televisión, en el internet, las redes sociales. ¡Wow! Hay un bombardeo impresionante. Todos tenemos presuposiciones y una opinión respecto a casi todos los asuntos esenciales que competen a nuestra humanidad. Che, ¿y qué pasa de la política? Todos sabemos de política, hay guerra, todos sabemos de guerra, ¿no? Hay una pandemia, todos somos médicos, todos sabemos de todo.
todos hablamos de todo, ¿no? La cosmovisión, la forma en que nosotros vemos al mundo, es tan intrínsecamente humana, o sea, forma parte de nosotros, que de hecho no existe tal cosa como una persona, sino un respeto a algún tema. Al echar un vistazo a la historia de la humanidad y más específicamente a los grandes movimientos culturales que han marcado nuestra cultura, encontramos cosmovisiones que en la realidad no son funcionales y que carecen de lógica. Hay muchos movimientos, hermanos, que se han ido ya al otro extremo. Como el marxismo, por ejemplo, una corriente de pensamiento. Yo estudié mucho a Marx en mi carrera, en mi profesión como abogado, ¿no es cierto? El famoso socialismo marxista. Bueno, que enseña que la propiedad privada es el mal de la sociedad y que el hombre volverá a su estado de inocencia una vez que derroquemos a los opresores capitalistas. Este es un problemón, hermanos, que lo vemos todos los días. Los piquetes que hay en la Argentina está entre los, ¿cómo se dice acá? Los pobres, ¿no es cierto? Y, ¿cómo era la frase que se acuña, hermanos, para los ricos? Oligarcas. Los oligarcas, sí, los oligarcas del sistema, ¿no? Eso lo vemos muy a diario, ¿no? Los pobres y los ricos. O el materialismo filosófico, ¿no? Un montón de gente que tiene ideas filosóficas que defiende la idea de que las relaciones humanas no son más que métodos de sobrevivencia para preservar la raza humana. Tragicomedia. No nos olvidemos del relativismo moral, que como ya se ha mencionado, eleva la opinión personal al mismo nivel que la verdad. Si yo digo esto, es así. Y si no te gusta, pues es tu problema. ¿Cuántos padres no pelean con sus hijos porque los hijos quieren tener la verdad? O los padres quieren tener la verdad, ¿no? Y en última instancia, la nula totalmente. Sin embargo, hermanos, el cristianismo no solo es coherente con la realidad humana, sino que es el único sistema de pensamiento que explica de manera lógica y en base a hechos históricos ocurridos en nuestro espacio-tiempo, la creación, la caída, la redención del hombre, hechos que se suscitaron, sienta las bases para construir una sociedad efectiva y le entrega al hombre el sentido de propósito. Solo la fe cristiana es el mensaje más importante para la humanidad. ¿Qué hacemos con esta gran responsabilidad, hermanos? Pregunta la autora. Yo hoy pregunto a todos, ¿no? Bueno, debemos ser fieles emisores. Debemos asumir la comisión que nosotros se nos ha encomendado. Por eso Pedro decía, todo aquel que demande de la fe que ustedes tienen, ¿no? Razón de la fe que ustedes tienen, háganlo con mansedumbre, con reverencia, pero háganlo. Finalmente, el último párrafo dice, podemos disfrutar de ese lado de la gracia común de Dios que se hace evidente a través de la música, el teatro, el cine, el arte en general. Podemos disfrutar de todo eso, ¿no? Yo sé que muchos, incluso en mi tiempo, hermanos, ir al cine era pecado, era del mundo. Ustedes no saben las veces que cometí pecado porque iba yo al cine, más chico. Cometía pecado, hermanos, y antes de entrar al cine yo veía para todos lados para ver si no veía al pastor. Siempre ese pastor se aparece en los momentos menos oportunos, ¿viste? Y, y yo veía para todos lados, ¿no? Y me da risa porque me acuerdo que una vez fui al cine y la película había empezado, estaba apagada la sala, oscura, y siempre había intermedios entre la película. Ahora ya no, pero antes había intermedios. Bueno, hubo intermedios, se prendió la sala y habíamos varios hermanos de la iglesia en la sala del cine. Todos nos vimos y nos miramos como diciendo, no te conozco, no le digas al pastor. Bueno, yo no le digo, bueno, listo, nadie le va a decir al pastor. Bien. Podemos disfrutar de todo eso sin temor a perder nuestra fe, ¿no? ¿Cómo? Siendo más creadores de cultura que solo críticos de ella, siendo más influyentes de ello. Me gusta este movimiento que hubo de películas cristianas, ¿no? Reto de Valientes, Cuarto de Guerra, Desafío de Gigantes, Dios no está muerto, Dios. Me encanta, hermano, porque vean cómo esa producción de películas se usó para bien, ¿no? ¿Y cuánto no hemos ido a vender? Al menos yo, no sé usted, estoy equivocado, pero al menos yo, rebendecido con esas películas, ¿no?
Seamos creadores de cultura del mundo, creemos mundo, creemos, hermanos y hermanas, un mundo de paz con base en nuestra fe. No solo critiquemos al mundo y digamos, no, no te juntes con los del mundo, porque vas a ser como ellos. Dejando de considerar el cristianismo como un valor de carácter privado deficiente e incapaz de afectar a las diferentes esferas de la vida social. No, eso no es cierto, hermanos. El cristianismo afecta la vida y la esfera de todo el ser humano, de todo, impulsando a las nuevas generaciones a ser fieles a Dios, haciendo uso de sus talentos y habilidades en roles activos de la sociedad que les permite expresar los valores del cristianismo como una realidad integral. Bueno, me encantó el artículo, las expresiones que tiene. Tenemos 7 minutos para alguna retroalimentación. ¿Qué opinan de esto, hermanos? ¿Qué les parece? ¿Qué creen? La Rapidito, verdad, los que puedan yo había participar, leído. sea cortito y entonces así avanzamos todos. Adelante, Marisa. Ay, ahora se trabó. Marisa. Adelante, adelante, Marisa. Sí, yo había leído así el material y sí, y es como usted dice, por ahí nos ocupamos mucho tiempo en cosas que eran doctrinas de la iglesia y no presentarlo a Jesús directamente y no afirmar nuestra fe en lo que nosotros creemos. Y siempre como que estar viendo lo que hace fulano, lo que hace mengano, que es pecado, que es pecado, que es pecado. Yo digo, hoy por hoy, ya hace un par de años, la iglesia está cambiando esa postura, está viendo a Jesús como es el Salvador y no la doctrina, porque antes era más o menos, si vos no cumplías la doctrina, vos no te salvabas, más o menos así. Eso es lo que yo veo. O sea, gracias a Dios Claro. está cambiando eso. Ahora, Imagínense, cuando nosotros nos casamos con Alfredo, que ahora el 16 vamos a cumplir 34 años casados, no nos hicieron una oración de bendición ni por los alimentos porque yo no era bautizada. O sea, era esas cosas así, viste, que digo, gracias a Dios se cambió todas esas cosas, gracias a Dios. Y lo que sí es como usted dice, nosotros tenemos que afirmar nuestra fe y ser convincentes en lo que estamos y así poder ayudar a las demás personas que hagan lo mismo, ¿no? gracias, Marisa. Hay que cuidarnos de no ir al otro extremo, ¿no es cierto? Porque vivir a Jesús, que eso es la base, que eso la iglesia tiene que recuperar, ¿no? Lo debemos hacer a través de nuestras doctrinas, de nuestra creencia, ¿no? Pero no al revés. ¿Alguien más, hermanos? Ah, bueno, alguien escribió algo en el chat, pero ¿alguien quiere comentar rapidito? Sí, bueno, yo la verdad que creo que no se ha dicho nada que no pueda estar avalado por Jesús, ¿no? Me gustaba la parte en cómo terminaba la escritora, esto de hacerlo de manera integral. Jesús vino a hacer eso, ¿no? Jesús vino a estar con todos los pecadores, a juntarse con ellos, pero en ese juntarse con ellos no vino a hacer lo que ellos, sino vino a mostrarles al Padre. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no vivir como antes, ¿no? Los que crecimos con esa idea de ser apartados y vivir como nuestra burbuja y ya nos salvamos, bueno, pues bien por nosotros, sino compartir con toda esa gente en el buen sentido, de compartirles el Evangelio, la esperanza en Cristo, y no seguir siendo, por un lado, los que ya estamos salvados, nosotros y el mundo que se muera, y por otro lado, tampoco los que estemos criticando todo el tiempo. Seamos propositivos y hagamos lo que Cristo hizo. Hagamos que el Evangelio se extienda, ¿no? A través de lo que nosotros creemos, a través de nuestra fe, a través de lo que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas y a través de su palabra. Gracias. La fe cristiana siempre será relevante, siempre. No pasará. El Señor Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Bueno, gracias, hermanos. Gracias por su tiempo. Si tienen algún otro comentario, vamos a dejarlo para la siguiente clase porque quiero dejarles una tarea. Ale escribió que le pareció innovador y estuvo pensando en esto. Sigan pensando, sigan reflexionándolo, ¿no? Sigan haciendo su propio prejuicio de esto, ¿no?
Hermano Pedro, ese es un panorama que nos invita a aplicar el Evangelio que afecta a todas las áreas de la vida del ser humano. Sí, el Evangelio no está reservado solo para una área de la vida. El Evangelio es transformador completo, integral, diríamos. Bueno, quiero decirles, hermanos, por favor, para la siguiente clase, porque vamos a trabajar un poco con eso, necesito que ustedes le pregunten a 3 personas de diferentes ideologías, no cristianas, de diferentes ideologías, ¿qué imagen tienen de Jesús? Cuando les preguntan quién es Jesús, pregúntenles a diferentes personas, ¿no? Pueden ser cristiano o no cristiano, ¿no? Traten de buscar algunas respuestas variadas. A 3 personas, pregúntenle, che, cuando vos te hablan de Jesús, ¿qué imagen tenés de él? ¿No? ¿Qué imagen? Como imagen, no como concepto, como imagen. ¿Qué te imaginas que es Jesús? ¿Ok? Por favor, recojan esas 3 respuestas porque la próxima clase vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con un poco charlando sobre eso, con el personaje de Jesús y cómo la figura de Jesús sigue siendo y debe seguir siendo relevante para la fe cristiana. Porque el fundamento de la fe cristiana es Jesús. Pues tenemos que saber. Entonces sería interesante saber qué piensa la gente, qué imaginan las personas de quién es Jesús. ¿Ok, hermanos? Para la siguiente clase, puede ser por teléfono, manda un mensajito, qué sé yo, no sé. Ingénienselas. Ha sido un placer, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el jueves, Dios mediante. Gracias por su atención. Linda tarde para todos. Chao.